por el Espíritu que mora en vosotros. Dice así, por el Espíritu que mora en vosotros. Dice, pero si estoy en el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no hay pecado en él, ya no ejerces el pecado ya no es suficiente para ti, ya obedeces a la palabra de Dios, ya sigues en el Espíritu, ya caminas en el Espíritu, ya vives en el Espíritu. El tema de hoy, la carne y viviendo en el Espíritu. La carne y vivir en el Espíritu, y viviendo en el Espíritu. Entonces, ahora ya vives en el Espíritu, ya no vives en la vida pasada. Leo una vez más el 10. Pero si sois de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya vives para justicia de Dios, porque ya estás en la justicia de Dios, ya no estás en la primera vida, en tus pasiones, delitos y pecados. Ya estás en la voluntad de Dios, siendo justificado, haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí hay arrepentimiento, ya hubo arrepentimiento y hay perdón de Dios y justificación y bienaventuranza. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el punto? Que si no tienes el Espíritu Santo, vas a sufrir, vas a padecer, no vas a ver cosas, no vas a recibir nada de Dios, porque el que duda no va a recibir nada de Dios. Y cuando tú estás en el culto y te sales, estás en pecado de muerte. Vienes al culto, faltas 4 meses, te vas por allá o 1 año, regresas al culto. Te puede perdonar el Señor, yo no digo que no. Pero ya estás en pecado de muerte si estás haciendo eso. Si vas, vienes, te dicen algo en el culto, te sientes ofendido, te vas. Agredido te sientes, porque no le estás dando la gloria a Dios. Y todavía estás en el juicio, estás recibiendo juicio y no estás recibiendo la justificación de Dios. Debes de honrar esta palabra, debes de bendecir. ¿Quién debe de esforzarse? ¿El hermano que te predica? No, tú. Tú vas a recibir la corona de vida eterna. No, el hermano va a recibir todas las coronas, te las va a dar a ti. No, tú vas a recibir eso y tú tienes el deber y la obligación de hacerlo. Así como yo tengo un deber y una obligación aquí en este lugar, tú también tienes una obligación de adorar y de servir al Señor y predicar donde estés. De decirle al hermano, es que Jesús murió y dio a su Hijo unigénito para que tú fueses salvo. Simplemente esas palabras, decirlas a alguien. No, pues es que no me sé toda la Biblia. Empieza por la redención. Empieza por la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Empieza con Juan. Luego vete a la carta 1, 2 y 3 de Juan. Luego lee la construcción del Evangelio. Luego vete a los Evangelios. Luego ya empieza a leer todo el Nuevo Testamento. Y luego ya el Antiguo, porque el Nuevo interpreta el Antiguo Testamento. Y vas a entender la palabra de Dios. Todo esto que te estoy diciendo lleva tiempo. No creas que yo lo aprendí en un día. Pero si lo empiezas a hacer, el tiempo va muy rápido, va rápido y aprendes rápido. Pero si no lo quieres hacer, ¿qué podemos hacer por ti? Que Dios tenga misericordia. Y que Dios ponga su favor con todos los hermanos en el nombre de Jesucristo. Porque es necesario tener esta palabra y es necesario obedecer toda esta palabra. Escucha lo que dice Zacarías. Zacarías en el capítulo 12, en el capítulo 12, verso 10. Escucha lo que dice el consejo de la oración y el espíritu de la oración. Escucha, lo leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Derramaré, dice el Señor Jehová, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Espíritu de qué? De gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Derramará el Señor. Cuando te levantas tú de tu cama en la mañana, tú que eres cristiano,
Tú que buscas la presencia de Dios, a ti te hablo en el nombre de Jesús. Tú que te levantas cuando te levantas en la mañana, dices que Dios ponga en mi espíritu de gracia y de oración. Que Dios ponga su Santo Espíritu, guíame Espíritu Santo en este día que voy a salir. Me cubro con tu sangre preciosa porque hay poder en la sangre de Cristo y esa sangre me limpia de todos mis pecados y de toda inmundicia. Y puedo ir a hacer mis actividades. Y oras a Dios en la mañana, debes de hacerlo porque lo haces para Dios. Y Dios da el espíritu de gracia y de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de oración. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y espíritu de oración. ¿Y quién te dirige? El Espíritu Santo. Cuando vienes a la casa, ¿quién te recibe cuando vas a tu casa? Tus padres. ¿Quién te recibe cuando vienes a la casa de Dios? El Señor mismo, su Santo Espíritu. Y te conduce en lo que tú vas a pedir. Pero hay más rebeldía en la iglesia que manifestación para gloria de Dios. Lo digo en verdad, de todos los comentarios que recibo, hay más. No glorifican a Dios los hermanos, parece que están muertos. O escuchan el consejo de Dios y no alaban a Dios. No les es suficiente la palabra. No les cuesta nada alabar a Dios y poner un buen consejo, pero no lo hacen. No lo hacen. Porque hay más rebeldía que adoración a Dios. Porque si lo haces ¿para quién? ¿Para mí lo haces? No, lo haces para Dios. Yo lo que hago, lo hago ¿para quién? Para Dios, primeramente. Y para ministrar a las almas que nos oyen. En el nombre de Jesucristo. Porque para mí es importante hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Consejo de oración, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Así llorarán. Pero nosotros vivimos para Dios y le honramos al Señor y le damos el honor y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque sabemos que Él es el que nos da de su amor y de su misericordia todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en Gálatas en el capítulo 6, verso 1-10. Leo rápidamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Su propia obra, lo que haces para Dios. Y entonces tendrás motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo. Y no del otro, no de los demás, sino de ti mismo. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Los frutos del Espíritu, vuestra santificación, los frutos del Espíritu y como fin la vida eterna. Tienes los frutos del Espíritu, que es la santificación que tú tienes para con Dios. Escucha esto, es un misterio esto que te voy a decir. Tienes los dones, usas los dones y es tu santificación. A través de la santificación los dones operan. A través de la santificación los dones están operando. Esos dones es nuestra santificación que está recta con Dios, justificados con Dios, operan los dones. ¿Y como fin qué? La vida eterna. Ya estamos haciendo la voluntad de Dios, ya cumplimos la voluntad de Dios. No es un acto. El otro día hicimos la campaña, cuando hicimos la campaña hace 15 días o 15 días.
Y yo le digo a los hermanos, esto que hacemos no es un acto heroico, es un deber que tenemos nosotros de cumplir con esto. No, porque predicamos ya es algo heroico. No. Es nuestro deber cumplir lo que creemos y lo que dice la palabra de Dios. Señor nos dará la recompensa a su debido tiempo. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hoy escucha el 9, es lo que estaba diciendo. Gracias por su presencia del Espíritu Santo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente ¿a quién? A bien a todos, porque en todos lados hay necesidad. Pero hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Pensemos en el pobre, en la viuda. ¿No tienen dinero? Les llevo un poco de dinero. No le llevo dinero a la gente que no quiere trabajar y que me dice, oiga, no me puede pagar mi renta. Quiero hacer una pregunta. ¿No me puede pagar mi renta? No, ponte a trabajar. Yo le voy a ayudar a los que necesitan realmente. A un huérfano, a una señora que veo que no tiene de comer, le llevo algo de comer. A una señora que veo que está viuda, le doy un dinero. Yo se lo doy, no necesito quedar bien, no necesito hacer un video para eso. Saco y le doy el dinero, tomen. Y me han dicho, esas mujeres me han dicho, ¿sabes lo que deseo para ti? Que Dios te guarde y te bendiga. El Señor guarda tu provisión y tu vida. Si tú caminas en el temor de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, si no, olvídate de las cosas de Dios. Porque se tiene que hacer con reverencia, con amor y temor, lo que hagas para Dios. Porque dice que el que duda, ni crea que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirás nada. Pero si crees en el amor de Dios, recompensa es para ti. ¿Cuándo? Cuando el Señor te justifique, para gloria de su nombre. Leo una vez más el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, desde el 8, porque el que siembra para la carne, de la carne siembra corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, sino que desmayamos, si no dudas, sino que lo digas. Así que según tengamos oportunidad, oportunidad, porque debe haber una oportunidad para esto. Un tiempo, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Démosle a Dios el honor y la gloria, a nuestro Dios Todopoderoso, porque solo Él nos puede ayudar y nos puede bendecir todos los días de nuestra vida. Estoy en el capítulo 9, en el capítulo 5 de Romanos, ahí estamos, ya llegamos a Romanos, y escucha lo que Dios desea para nosotros en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 5, 1, 11. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por la fe a esta qué? Gracia. Por la fe entramos a la gracia. Es un regalo inmerecido, solo a través de Jesucristo se puede adquirir, se puede entrar a la gracia. A través de la fe entramos a la gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. No solo esto. Leo desde el 2. Porque quien también tenemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba,
y la prueba esperanza, donde en Cristo ahí se glorifica más el Espíritu Santo en tu vida y manifiesta su poder y Él te cuida porque Él está poniendo el aliento de vida para ti. Esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a nuestra vida. Gloria a Dios. Que nos fue dado porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Leo una vez más el 10. Porque siendo enemigos, fíjate, en la primera vida eras enemigo, en la segunda justificado, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, los que creen en el Señor Jesús y a través de la fe recibes la gracia. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por la vida que Él nos da, por la vida por la vida. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué reconciliación? La que había del pecado. Ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay muerte, ya no hay nada. El Señor te dio vida, y si mueres en esta vida, ganas la vida, y el que no es de su vida la perderá, y el que de su vida ganará en Cristo. La justificación, el Espíritu Santo vendrá y te levantará de los muertos. Si es que eso te da miedo, porque el juicio te da miedo, pero la justificación, estás justificado, pase lo que pase, no temas morir, porque el Señor te puede resucitar y te puede levantar. Te puede levantar y te puede dar vida. Te puede dar vida para gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo. Digo un testimonio rápidamente, en un minuto. Una vez mi mamá estaba muy enferma, allí en el hospital. Estaba en terapia intensiva. Dejó de vivir. Le pusieron los electroshocks. Dejó de vivir. Ya no tenía signos vitales. Murió. Clínicamente murió. Mi hermano el mayor, en paz descanse también ya, el año pasado, oró por ella, porque dijo, ¿qué les voy a decir? Se puso a orar por ella, y después de 27 minutos, vivió otra vez, y fue y les dijo a los médicos, a los doctores, mi mamá está viva. Y se quedaron viendo uno a otro, los médicos, y le dijeron, no, sabemos que es difícil, pero tu mamá ya falleció, no tiene signos vitales, acéptalo. Y les dijo, no, está viva, vengan y véanla. Y regresaron los médicos y vieron, y cuando vieron que estaba viva, rápido se pusieron los, para checarla del corazón, y para checar la presión, y checarle la temperatura, y checarle todo, y le checaron todo, y estaba normal. Y dijeron ellos, se avergonzaron. Ahí es la vergüenza del hombre. Cerraron la puerta porque no lo quisieron hacer, lo hubieran dejado la puerta abierta. Cerraron la puerta, eran 6 médicos o 7, y dijeron, esto que sea para la gloria de Dios. Es un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios, lo que estamos viendo con nuestros ojos. Lo que estás viendo en tu vida, no necesitas morir ahorita, porque lo que tú ves en tu vida es un milagro de Dios. Eres un milagro de Dios si le sirves para gloria de su nombre. Necesitas creer, necesitas ser fortalecido en el amor de Dios. ¿Cómo vas a lograrlo?
orando, ayunando, leyendo esta palabra, yendo al culto, entendiendo las cosas de Dios. Si lo haces, tendrás vida para gloria de su nombre, porque el Señor nos da la vida y Él nos da de su amor. Estoy en Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versos 6 al 16. 6 al 16. Capítulo 2 de 1 Corintios. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta, y de tal manera que nada os falta en ningún, nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, hermanos, estoy en el 1, estoy en el 2, 6 al 16, me equivoqué. Estoy en el 2, 6, 16, perdón, disculpen. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para las que le aman. El hombre no conoce lo de Dios, lo que está en la voluntad del Padre. No lo conocen en la voluntad del Señor Jesucristo, porque el Padre está a la diestra Jesucristo está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, él está justificado por Dios y puede juzgar todas las cosas, pero él no dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, los que hacemos la voluntad de Dios. Ahora sí vamos a 1 Corintios, del capítulo 6 al 9. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
En Él tenemos vida permanente, vida eterna, porque el Señor nos ha librado de la muerte, del pecado, del mundo, de todo lo inmundo. En el nombre de Jesús. Estoy en la conclusión, estoy en capítulo 1, 18 al 31 de Corintios. Ahí está la conclusión, la digo rápidamente porque el tiempo se me acaba. Dice así, en el nombre de Jesucristo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, es potencia de Dios, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la perdición. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tienes la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si te glorías en Dios, hay regalos de Dios para ti. La gracia se extiende a través de la fe en tu vida y puedes obtener muchas cosas. Aquí vemos el panorama de que el mundo no puede recibir lo de Dios solo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te conduce a toda verdad y justicia. Y acuérdate lo que te voy a decir: angosto es el camino, estrecha es la puerta, y muy pocos la hallan en esta vida, la de la vida eterna. Tú la tienes presente. Humíllate a Dios, inclínate a Dios, ruégale a Dios, pídele en tus oraciones como tú puedas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y eleva tu corazón a Dios y pídele lo que tú necesites, pero que sea en la voluntad de Dios. Padre del cielo, de la tierra, he presentado tu palabra de la carne. La oración nos espiritualiza, la carne y viviendo en el Espíritu. Obra misericordia y amor. Bendice a los hermanos, los bendigo con toda bendición espiritual. Que tu amor y tu gracia sean nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, a través de la fe, busquemos la gracia, Señor, y seamos llenos de ella, para gloria de tu nombre. Te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por todos los hermanos que nos comparten, todos los pastores que nos comparten en grupos. Quiero darte la gloria a ti por sus vidas. Quiero darte la gloria por todos los hermanos que obedecen este consejo de compartir, Señor, y llevar este evangelio a muchas almas. Sea para gloria de tu nombre. Tú eres el que salva las almas. Salva muchas almas, Señor, para gloria de tu nombre. Salva muchas almas, Señor, sean para ti todas estas almas.
en el nombre de Jesucristo. Graba este consejo con letras de fuego en nuestro corazón y escríbelo con letras de fuego. Que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de nosotros y los que alabamos y bendecimos tu nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Jesucristo, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, toda la gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor, te bendiga grandemente. La paz, el amor y la gracia de Dios sea en tu vida. Si tienes una petición de alguien enfermo, escríbela. Estamos orando por las personas que escriben. Tenemos oración de lunes a viernes, 8 de la mañana. Señor, te bendiga grandemente desde para siempre jamás. Amén y amén.